Nos alegra que estés con nosotros conectados en esta hora. Te damos la bienvenida en nombre del Señor y te recordamos que nuestro tema en el día de hoy es ¿por qué limitar mi libertad?
saludamos y damos gracias a Dios que está con nosotros en esta hora para juntos en la familia Reconciliación adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel en el cual nosotros confiamos. Amén. Gloria al Señor. Yo te invito a levantar tu mano delante del Señor. Te invito a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo, porque Él solamente lo merece. Y es delante de Él que estamos. Por eso estamos congregados en esta hora. Estamos en un mismo sentir delante de Jesucristo. Padre amado y Señor nuestro, exaltamos y bendecimos tu glorioso nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios. Tú que eres nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestra única esperanza. A ti sea la gloria y la alabanza ahora y siempre. En Jesús. Amén y amén. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no menguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad.
Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Recordamos nuestro tema de hoy: ¿por qué limitar mi libertad? Y yo quiero en esta hora invitarte, mi amado hermano, mi amado amigo, a que busques en tu Biblia el libro del profeta Isaías. Y vamos a leer en Isaías capítulo 35. Y vamos a leer allí. Bueno, leemos como leemos siempre en Reconciliación, Busca tu Biblia y léelo de manera audible. Si estás solo, si estás con tu familia, lee la Biblia, pero léela que se escuche, y léala meditando lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 35. ¿Comenzamos? Dice así la Biblia: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos caídas, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por esa maravillosa promesa profética que está allí en Isaías 35, de lo que tú y yo estamos esperando: el establecimiento del reino glorioso de Jesucristo. Padre amado y Señor nuestro, Jehová Dios de los ejércitos, te alabamos, seguimos glorificando tu nombre y exaltándote y dándote gracias, porque solo tú mereces la alabanza. Oh, bendito Señor. Te alabamos por la esperanza de gloria, por la seguridad que tú das a aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Y vamos ante ti en esta hora con nuestros ruegos, con nuestras peticiones. Escucha el clamor de tus hijos, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo en esta hora. Mira esas peticiones, Señor, de lo más profundo del corazón, que conforme a tu voluntad son elevadas, oh Señor, de día en día, de hora en hora delante de ti. Oh Señor, glorifícate dándole respuesta y danos, Señor, el abrir nuestros labios para darte gracias y para testificar que tú eres el Dios que hace maravillas, que hace milagros y señales, el mismo día a día y hora a hora por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, y ponemos
una vez más, Señor, este tiempo de adoración delante de ti. Que la presencia y la realidad de tu Espíritu Santo se esté moviendo allí en cada lugar donde hay vidas que están adorándote en esta hora, unidos o de manera diferida con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones, que tú estés moviéndote con poder y que tú seas exaltado, trayendo santidad, consagración, salvación, sanidad, liberación. Tú eres nuestra única esperanza y a ti sea la honra y la gloria en Jesucristo. El pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Todo a Cristo
Bendito sea el nombre del Señor. Bien, tenemos nuestro tema, el tema de nuestra meditación el día de hoy. Mi amado hermano, mi amado amigo, te invito a que tengas tu Biblia, ya sea que la tengas digital o la tengas en papel, estés con ella y estés leyendo y siguiendo la Biblia. Recuerden, no crean lo que yo te digo, no. Creen lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice. La palabra de Dios es la Biblia, no somos los hombres. Y nosotros tenemos el privilegio de tener ese regalo de Dios que es la Biblia. Así que te invito a buscar en tu Biblia el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Ya lo tienes? Romanos 14. Mira, la falta de unidad siempre ha sido un gran problema dentro del pueblo de Dios. Casi todas las iglesias en el Nuevo Testamento tuvieron que encarar el problema de divisiones. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corinto estaban divididos porque unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, yo soy de Cristo, ¿verdad? También algunos estaban teniendo pleitos unos con otros y eso está muy claro allí en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 6. Discutían acerca de lo que se debía comer o lo que no se debía comer. Si vamos a las iglesias de Galacia, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 15, encontramos que los cristianos en Galacia se estaban mordiendo y se estaban comiendo los unos a los otros. Y a los cristianos de Éfeso y de Colosas se les recuerda la importancia de la unidad cristiana. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 3 y en Colosenses capítulo 2, versículos 1 y 2. En la iglesia de Filipo, encontramos ahí a dos mujeres, Filipenses capítulo 4, 1 al 3, Evodia y Síntique, ¿verdad? Que estaban riñendo la una con el otro, con la otra, y estaban trayendo división dentro de la iglesia. Y algunos de estos problemas en la iglesia o las iglesias del Nuevo Testamento surgieron por causa de las costumbres que tuvieron algunos creyentes antes de su conversión a Cristo. Los judíos, por ejemplo, eran legalistas y les era difícil olvidar sus ideas erróneas del legalismo. Por otra parte, los no judíos nunca se preocuparon por observar leyes relativas a aspectos religiosos de qué comer o qué días eran sagrados y cuáles no lo eran. Los cristianos en Roma tenían divisiones también. Lo encontramos en el capítulo 14 acerca de comidas y de días especiales. Algunos de los miembros de las iglesias en Roma pensaban que era pecado comer carne ofrecida a los ídolos. Así que no comían carne. Eran vegetarianos. Solamente comían legumbres. Otros pensaban que era pecado no observar ciertos días santos que los judíos observaban. Si cada creyente en Roma hubiera seguido sus convicciones propias sin tratar de imponérsela a los demás, no hubiera habido problema. Pero comenzaron a criticarse unos a los otros. ¿Les suena esto parecido? Un grupo se creía más espiritual que el otro y el otro más que el otro. Lamentablemente, tenemos problemas similares en la actualidad, porque no todos los cristianos estamos de acuerdo en cuanto a lo que es correcto o incorrecto, y no es siempre fácil determinar. Sabemos que ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas acciones, ciertos pensamientos son malos porque la Biblia claramente los condena. También sabemos que otras cosas, actividades, acciones, pensamientos son correctos porque la Biblia ordena que así sea, sin lugar a duda. Pero, y ahí viene el pero, cuando consideramos áreas que no están bien definidas en la Biblia, necesitamos otra clase de dirección. Y el apóstol Pablo, en este capítulo 14 y el principio del capítulo 15, explicó cómo los cristianos podemos estar en desacuerdo sobre cosas no esenciales y aún mantener la unidad de la iglesia. Y hay allí tres peticiones que vamos a estar viendo. Yo te invito a que tú busques en la Biblia. La primera
petición que les hace Pablo está en Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. Acéptense unos a otros. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a aquellos que eran fuertes en la fe. ¿Y quiénes eran? Bueno, eran los que entendían mejor que los otros su libertad espiritual en Cristo y no estaban esclavizados a los ritos concernientes a la qué comer o no qué comer, o qué días guardar y qué días no guardar. Los débiles en la fe eran creyentes inmaduros quienes se sentían obligados a obedecer reglas legalistas acerca de qué comer y qué no comer, y acerca de este día debían adorar y aquel día no debían adorar. Muchos tenían la idea, y quizás tú también la tengas, de que los creyentes que seguían las reglas estrictas eran los más maduros. Nosotros en este tiempo nos sucede lo mismo. Mientras más legalista encontramos a cristianos, esos cristianos nos parecen más maduros, pero ese no es el caso. En estas congregaciones que había ahí en Roma, los creyentes débiles eran los que se aferraban a los ritos y no gozaban o no se gozaban en la libertad que el Señor Jesucristo les había dado. Los creyentes débiles juzgaban y condenaban a los creyentes fuertes, y los creyentes fuertes menospreciaban a los débiles. Y por eso esta primera recomendación: acéptense unos a otros. Y allí en el capítulo 14 de Romanos 14, los versículos 1 al 3, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Recibíos unos a otros fue la primera petición de Pablo. Y hay 4 razones para esto. ¿Cuál es la primera? Dios nos ha aceptado. Y si Dios nos ha aceptado, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarnos los unos a los otros? Cuidado, Por eso tenemos que limitar nuestra libertad cuando esto implica a nuestro hermano. Dios nos ha aceptado. Establecer restricciones en base de prejuicios personales es ir más allá de lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque Dios nos ha aceptado, debemos aceptarnos los unos a los otros. No debemos discutir sobre asuntos, ni debemos juzgarnos o despreciarnos los unos a los otros. Y esta es la frase de este hombre que fue San Agustín de Hipona. Él dijo: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todas las cosas, amor. Cuando Dios envió al apóstol Pedro a los que no eran judíos, recuerda allí en Hechos capítulo 11, en el capítulo 11 de Hechos, los versículos del 1 al 3, encontramos que la iglesia criticó al apóstol Pedro, la iglesia de Jerusalén, porque había comido con estos nuevos creyentes. Pero el Señor le reveló muy claramente a Pedro y a ellos allí también que él había aceptado a los no judíos, dándole el mismo Espíritu Santo que había derramado sobre los judíos el día de Pentecostés. Y eso usted lo puede leer detalladamente en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48 y capítulo 11, versículos 15 al 18. Pero el apóstol Pedro no obedeció esta verdad en una forma consecuente, porque después encontramos que rehusó o se negó a tener compañerismo con los cristianos no judíos en Antioquía, y Pablo, como dice Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, tuvo que reprenderlo. Dios les mostró tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo que la comunión cristiana no puede basarse en comidas o en calendarios religiosos. En cada iglesia, todas las iglesias, Reconciliación es una igual. Es una iglesia donde hay creyentes débiles y creyentes fuertes. Los fuertes entienden la verdad espiritual y la practican, pero los débiles no han crecido a este nivel de madurez y de libertad.
El débil no debe condenar al fuerte y llamarlo no espiritual. No, tú no eres espiritual porque no te vistes así, porque comes esto, porque te pones tinte en tu pelo o cualquiera de estas cosas y llamarlo no espiritual. Pero el fuerte no debe despreciar al débil y calificarlo de inmaduro. Tú eres un inmaduro, tú no acabas de madurar. Dios ha aceptado tanto a unos como a otros. Ha aceptado a los débiles y ha aceptado a los fuertes. Por tanto, debemos aceptarnos los unos a los otros. Y ahora en el versículo 4 encontramos en Romanos 14:4, lo leemos en la Biblia: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios sostiene los suyos. Esa es otra de las razones por la cual debemos aceptarnos. Los cristianos fuertes eran juzgados por los creyentes débiles. Y el apóstol Pablo reprueba esta acción porque era incorrecto que estos tomaran el lugar de Dios en la vida de sus hermanos más fuertes. Dios es el amo, el creyente es el siervo. No olvides eso nunca. Es incorrecto que alguien interfiera en esta relación. Y esto nos anima a saber que el éxito de la vida cristiana no depende de las opiniones o de las actitudes de otros creyentes. Déjate de estar tan preocupado en lo que otros creen, en lo que otros piensan, en lo que otros van a decir de ti. Dios es el juez y es poderoso para sostenerlos en pie. Y aquí la palabra siervo indica, mis amados hermanos y amigos, que los cristianos debemos estar ocupados como los siervos, como los esclavos voluntarios en servir y trabajar para el Señor. Por tanto, si estamos ocupados trabajando para el Señor, no vamos a tener tiempo ni vamos a tener inclinación de juzgar o condenar a otros creyentes. Las personas que están ocupadas en testificar de Cristo tienen cosas más importantes que hacer que investigar la vida de otros creyentes. Y cuando meditaba en esta idea, yo pensaba, aquí en esta ciudad donde vivo, hay un grupo evangélico que cada cierto tiempo se reúne con las familias para investigar qué hacen los domingos por la tarde, qué hacen los domingos por la noche, qué hacen durante la semana. No, si tú y yo nos dedicamos a servir a Cristo y a testificar de Cristo, no podemos y no vamos a tener tiempo para ponernos a investigar la vida de los demás creyentes, mis hermanos. La otra razón para aceptarnos unos a otros está en los versículos 5 al 9. Búscalo en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Romanos 14, 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesucristo es el Señor. Y esto debe movernos a aceptarnos los unos a los otros. En estos versículos encontramos 8 veces la palabra Señor, Señor, Señor. Ningún cristiano tiene el derecho de hacer el papel de Dios en la vida de otro cristiano. Tú y yo podemos orar y debemos orar, debemos aconsejar y debemos aún amonestar si se nos da la oportunidad, pero no podemos tomar el lugar de Dios. ¿Qué es lo que convierte a un plato de comida en santo o un día en santo? El hecho de relacionarlo con el Señor Jesucristo. La persona que considera cierto día como santo dice aquí que lo hace para el Señor. La persona que estima todos los días como sagrado, para el Señor lo hace. El creyente que come carne da gracias al Señor, y el que se abstiene de comer carne se abstiene para el Señor. Hay que estar plenamente convencido, seguro en su propia mente, y esto significa que cada hombre haga lo que hace para el Señor
y no simplemente por prejuicio o por caprichos. Algunas normas, esa palabrita me cae terrible, algunas normas, algunas prácticas en nuestras iglesias son puras tradiciones, pero no son necesariamente bíblicas, no, de ninguna manera. Mira, cuando la radio empezó a usarse, te voy a hablar de hace unos años, ¿verdad? Cuando empezó a usarse la radio, hubo cristianos que dijeron, no, nosotros no podemos escuchar la radio porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire y el radio se transmite por el aire. Cuando surgió la televisión, hubo quienes perdieron la voz gritando que era el cajón del diablo y terminaron estableciendo canales de televisión cristianos para proclamar a Cristo. Una vez fui a una iglesia a predicar y fui con mi iPad y no me dejaron predicar porque había que predicar con la Biblia en papel y no en un iPad. Hay quienes han luchado y luchan contra la internet y olvidamos que todas esas cosas y todos esos usos están ligados por tradiciones. Y nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, que tenemos al Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos el pueblo de Dios, estamos llamados a usar esas herramientas para proclamar al único, a Jesucristo. Cuidado con las tradiciones. Somos tan amarrados a las tradiciones que las tomamos y las hacemos doctrinas y obligamos a que todos los demás lo hagan y creemos que si no lo hacen no son espirituales y lo que estamos es manifestando nuestra falta de conocimiento y en algunos casos nuestra falta de amor. Algunas personas se aferran a las tradiciones de la Biblia. Dicen esta traducción, perdón, tradiciones o traducciones de la Biblia. Dicen esta traducción, aquí hay pastores que te entregan su tarjeta de presentación, todavía hay quienes la usan, y te dicen en la tarjeta, nosotros predicamos tal traducción de la Biblia. Esa es la pura, esa es la santa. No, eso es pura tradición. Cuidado con eso. La iglesia o las iglesias están divididas y están débiles, hermanos, porque nosotros los cristianos no estamos permitiendo que Jesucristo sea el Señor, el Señor, el completo controlador. Allí en Juan capítulo 21, yo quiero llevarle a Juan capítulo 21, versículos 15 al 25. No es más que Romanos 14, pero vamos a ver Juan 21, 15 al 25. Allí hay una ilustración interesante de esto. Cuando Jesús restauró a Pedro a su posición de apóstol y le dijo, sígueme, Pedro comenzó a seguir a Cristo. Pero pronto escuchó que junto a él había alguien también caminando y ese era el apóstol Juan. Entonces Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y yo quiero que usted se dé cuenta allí en Juan 21, 15 al 25, la respuesta que le dio el Señor. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, Pedro, asegúrate de que me has hecho el Señor de tu vida, dueño y soberano de todo, espíritu, alma y cuerpo, tus pensamientos, tus acciones, tus deseos. Y yo me voy a ocupar de Juan. Y miren, mis hermanos, siempre que yo escucho, y tristemente a veces lo escucho, a algún cristiano condenar a otro cristiano por algo en lo que está en desacuerdo y que es puramente, está en desacuerdo porque uno usa el pantalón más corto que el otro, está en desacuerdo porque uno se pone barba y otro no se lo pone, o está en desacuerdo porque uno alaba con música tradicional y otra con música contemporánea, cualquiera de esas cosas, en algo, cuando veo a alguien en desacuerdo con otro, con cosas que no son esenciales y que no están prohibidas por la Biblia, que es la palabra de Dios, me viene a mí el deseo de decir, ¿y a ti qué? Sigue a Cristo y deja que Él sea el Señor. Pablo hizo hincapié en la unión del cristiano con Cristo. Dice allí en Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra primera responsabilidad es con el Señor Jesucristo. Si los cristianos acuden al Señor en oración,
En vez de criticar a sus hermanos, va a haber una comunión más fuerte en nuestras iglesias. Aquí donde yo vivo hay muchísimas iglesias. Un líder dijo hace unos años que aquí habían 100 iglesias hispanas. Yo no lo creo, somos una iglesia bien pequeñita o una ciudad bien pequeñita, pero si hay 100 iglesias, algunas son de 2 miembros cada una. Pero cuando usted se pone a ver por qué esta iglesia y por qué aquella otra, una frente a la otra, es sencillamente por puros pleitos y puras contiendas sobre aspectos que no son esenciales. En muchas de ellas usted las sienta, creen exactamente, adoran exactamente, piensan igual exactamente, pero cada una dice, yo soy el que realmente está predicando a Cristo. Cuidado. Y vámonos allí a Romanos capítulo 14. El tema es bien grande, bien amplio, ¿verdad? Y solamente yo aspiro que Dios, el Espíritu Santo, ponga en ti la realidad de que hay que limitar nuestra libertad por amor al hermano, ¿eh? Allí dice Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una de las razones para aceptarnos unos a otros, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Jesucristo es el juez. Pablo le preguntó al creyente débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y luego le preguntó al fuerte. Se dan cuenta que son dos ideas totalmente distintas, con dos enfoques diferentes, pero con una misma esencia. Le dijo al creyente fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ambos, el fuerte y el débil, tenían que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, ¿qué cosa es el tribunal de Cristo? Bueno, es el lugar donde las obras tuyas y mías serán juzgadas por el Señor. No tienen nada que ver con nuestros pecados, ya que Cristo pagó por todos nuestros pecados y ya no pueden aparecer más. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Y allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15 se nos presenta un cuadro del tribunal de Cristo. Leas allí después 1 Corintios 3, 14, 10 al 15. Pablo compara el servicio nuestro con la construcción de un templo. Si edificamos con materiales baratos, el fuego los quemará. Si usamos materiales preciosos y duraderos, nuestras obras permanecerán. Si nuestras obras resisten la prueba, recibiremos recompensa. Si se queman, perderemos la recompensa, pero aún seremos salvos, aunque así como por fuego. ¿Cómo se prepara el creyente para el juicio del tribunal de Cristo? ¿Cómo puedes tú estar preparado para este juicio ante el tribunal de Cristo, el juicio de recompensas? Haciendo a Jesucristo el Señor de tu vida y obedeciéndolo con fidelidad. Esa decisión tienes que tomarla, esa decisión tienes que hacerla, tienes que llevarla a cabo. Hacer de Jesucristo el Señor, el dueño total de tu vida, no de algunas partes de tu vida, no de ciertas horas de tu vida, no de ciertas reuniones presenciales o virtuales, de toda tu vida, hermano. Y después obedecerlo fielmente. Ay, pero ¿cómo puedo obedecer al Señor? Ahí tienen la Biblia, que es la palabra de Dios. Ella es clara, ella es eficaz. Y ella te va a decir cómo hacerlo. En vez de juzgar a otros creyentes, haríamos mejor si nos juzgáramos a nosotros mismos en nuestra propia vida y nos aseguráramos de que estamos preparados para presentarnos ante ese tribunal de Cristo, porque hemos hecho de Jesucristo el Señor de la vida y lo estamos obedeciendo conforme a su palabra con toda fidelidad. El hecho de que nuestros pecados, mis hermanos, nunca más se presentarán contra nosotros, no nos debe animar a desobedecer a Dios. Si nos anima a desobedecer a Dios es porque tú no has conocido a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y no tienes la salvación en Jesucristo. No te engañes. El pecado en nuestra vida nos impide servir a Cristo como debemos y esto significa perder la recompensa. Cuidado, Hay el ejemplo en Génesis capítulo 18 y 19. La vida de Lot. Lot
no andaba con el Señor como su tío Abraham. Y como resultado, perdió su testimonio en primer lugar. Después perdió su familia. Le vino el juicio, escapó como por fuego, pero todo lo que tenía y por todo lo que vivía fue totalmente destruido. El apóstol Pablo explicó que no tenían que dar cuenta a Dios por otros, sino por sí mismo. Cada cual dará a Dios razón de sí. Así de que debemos estar seguros de que sus cuentas, dice Pablo, deben estar en buenas condiciones, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué estaba haciendo? Acentuando el principio del señorío de Jesucristo. Hacer a Jesucristo el Señor de su vida y permitir que sea el Señor en la vida de otros creyentes también. Cuando se trata de asuntos dudosos en la vida cristiana, no pueden los creyentes, los salvos, los cristianos estar en desacuerdo sin ser desagradables. Alguien me dijo una vez, he aprendido que Dios aún bendice a personas con las cuales no estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo, ¿verdad? Y yo he aprendido también lo mismo. Cuando Jesucristo es realmente el Señor de nuestra vida, le permitimos que trate con sus siervos, no como nosotros queremos, sino como Él quiere, porque Él es Dios. Y la segunda petición que hace allí en Romanos capítulo 14, Pablo, está en Romanos 14, 13 al 23. Edifíquense unos a otros, no destruyanse unos a otros, edifíquense. Basándose en la primera petición, acéptense unos a otros. Algunos quizás pudieran pensar que el cristiano debe dejar que su hermano en la fe siga su propio camino y debe dejar que el débil permanezca débil. Pero esta petición explica más. El énfasis aquí se hace sobre nuestra responsabilidad para con el hermano. Y en este pasaje de Romanos 14, 13 al 23, vemos la norma para el amor fraternal. Si nos amamos, procuraremos edificarnos en la fe. Y aquí el apóstol Pablo expone varios hechos que nos van a ayudar a edificar a nuestros hermanos. Si vamos a Romanos 14, los versículos 13 al 15, mire lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Los cristianos nos afectamos los unos a los otros. Y fíjate las distintas maneras en que podemos afectarnos unos a otros. Podemos hacer tropezar al hermano, podemos agraviarle y aún hasta destruirlo. El apóstol Pablo está hablando de la manera en que el creyente fuerte afecta al débil. Y esto es todo algo similar en 1 Corintios capítulo 8 y 9. Allí hay una pregunta. ¿Deben los cristianos comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos en los templos paganos? Y el apóstol Pablo indicó allí que el conocimiento y el amor deben obrar juntos. El conocimiento, dice 1 Corintios 8:1, envanece, pero el amor edifica. El creyente fuerte tiene conocimiento espiritual, pero si no manifiesta amor, su conocimiento lo que hace es dañar y dañar al creyente débil. El conocimiento de la libertad, de las bendiciones que tenemos en Dios, debe estar acompañado con el amor. Por eso hay que limitar la libertad, por amor. Miren, los niños a veces tienen miedo, le tienen miedo a la oscuridad. La mamá sabe que no hay nada detrás de esa oscuridad, pero va y se queda allí con él en la cama, le pasa la mano sobre la cabeza, ora por él, espera que se duerma, ¿verdad? Porque el niño no sabe que de verdad detrás de la oscuridad allí en su dormitorio no hay ningún peligro. Pero su mamá, que sabe que no hay peligro, lo ama y por amor se queda allí con él para vencer el miedo. El conocimiento acompañado con amor ayuda a la persona débil a llegar a ser fuerte. Dice el versículo 14 de Romanos 14, nada es inmundo en sí mismo. Vuelvo a leer. Nada es inmundo en sí
mismo. No hay comidas inmundas. Aléjate de la secta que te dice esta comida es inmunda, aquella no puedes comer esto, aquella no puedes comer aquello. Una cosa es que tú no comas algo o dejes de comer algo porque te daña desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de tu salud, a que te esté poniendo restricciones hombres, con mandamientos de hombres, ¿verdad? No hay días inmundos, no hay culturas inmundas. El efecto, mis hermanos y amigos, que ejerce cierta cosa sobre nuestra vida determina si es buena o es mala. Nuestros traumas, nuestros trasfondos, ¿verdad? Pero el asunto no es solo cómo me afecta a mí, sino cómo afectará a mi hermano. ¿Lo hará tropezar? ¿Lo herirá? ¿Aún lo destruirá para inducirlo a pecar? ¿Es justo, me pregunto, que yo dañe a mi hermano tan solo por disfrutar de una comida? No. Y vamos a ver los versículos 16 al 18 de Romanos 14. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Los cristianos debemos tener prioridades. Miren, déjame decirte algo. ¿Te acuerdas de los fariseos cuando lees los evangelios? Los fariseos de la antigüedad, del tiempo de Jesucristo, y los creyentes hoy tenemos la tendencia de poner el mayor énfasis en lo que es de menos importancia. El Señor se lo dijo claramente. Busca allí después Mateo 23 y 24. Yo he visto iglesias, mis hermanos, que se han dividido por asuntos que son insignificantes comparado con las cosas vitales de la fe cristiana. Algunas iglesias se han dividido porque los hermanos no se pudieron poner de acuerdo en cosas insignificantes, como escoger dónde poner los instrumentos musicales dentro del templo. Sí, iglesias que se han dividido porque unos alaban usando un tipo de música y otros alaban con otro tipo de música. Qué terrible, ¿verdad? Dice el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. 1 Corintios 8:8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Recuerda esto, no lo externo, sino lo eterno debe ser primero en nuestra vida. Ya está el versículo, justicia, paz y gozo. ¿Y de dónde viene esto? De la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si cada cristiano se rindiera al Espíritu Santo y se ocupara en vivir una vida piadosa para Dios y para los demás, no tendríamos tantos creyentes que se pelean unos con otros por asuntos pequeños, por asuntos sin importancia. Las prioridades espirituales son esenciales en la armonía de cualquier iglesia. Y vamos a los versículos 19 al 21 de Romanos 14. ¿Ya lo tienes? Romanos 14, 19 al 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Los cristianos, tú y yo, debemos ayudarnos unos a otros a crecer. Tanto el creyente fuerte como el débil deben crecer. El fuerte, el que entiende la libertad cristiana, el que vive la libertad cristiana, el que no se siente atado a comidas, a días especiales, a días más espirituales que otros, ¿verdad? Este cristiano, el cristiano fuerte, necesita crecer en amor. Mientras tanto, el cristiano débil, que está preocupado, debo comer esto, no debo comerlo, debo guardar este día, no debo guardar este día, necesita también crecer. ¿Crecer en qué? En conocimiento de parte de Dios. Mientras que un hermano sea inmaduro y débil en la fe, debemos tratar con él con amor.
Pero si en verdad lo amamos, lo vamos a ayudar a crecer. Dios no quiere que el cristiano permanezca inmaduro, teniendo una conciencia débil. Cuando un niño está comenzando a caminar, pues bueno, en la casa todo el mundo tiene mucho cuidado, ¿verdad? Se ponen protectores para que no vaya a meter los dedos de donde sale la electricidad. Se le ponen protectores a cómo abrir las puertas para que no vaya a salir a la calle sin saberlo. Pero a medida que el niño crece, pues se le va dando libertad, ¿verdad? Se empieza a quitar esas rejitas, esas cositas para evitar que pueda poner electricidad, porque ha crecido, ha aprendido y ya está dispuesto a hacer las cosas mejor. Los recién convertidos, los débiles, necesitan la clase de compañerismo que los protegerá y los animará a crecer. Y por eso yo siento mucho dolor cuando una persona reconoce su condición pecadora, reconoce que haya rechazado a Dios, se da cuenta de cuán perdido estás sin Jesucristo y sin el perdón de sus pecados, acude a Dios arrepentido, le pide que lo perdone sus pecados, que lo lave en la sangre de Cristo y confía solamente en Jesucristo. Y entonces empiezan los llamados espirituales, los fariseos evangélicos, a decirle, bueno, pero tienes que quitarte esos zapatos, porque esos zapatos no los usa un cristiano. O tienes que dejar de usar este tipo de adorno, o tienes que dejar de usar este tipo de ropa, o tienes que empezar a caminar de esta manera. No, el recién convertido lo que necesita es compañerismo de amor que lo proteja y lo anime a crecer. Pero claro está, no lo podemos tratar como un recién nacido toda la vida. Los cristianos maduros deben ejercitar y debemos ejercitar el amor y la paciencia y tener cuidado de no hacerlos tropezar. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso. Pero los cristianos más nuevos deben crecer, como dice 2 de Pedro 3:18, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no en nuestras tradiciones farisaicas y humanas, que hace que la gente se alejen de la verdad, de la realidad del evangelio transformador de Jesucristo, de esa buena nueva que trae vida a todo aquel que cree. El hermano débil debe aprender del fuerte y el fuerte debe amar al débil. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Paz y madurez para la gloria de Dios. Los versículos 22 y 23 de Romanos 14 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y cuál es la idea aquí? Los cristianos no debemos obligar a otros a que acepten nuestras opiniones. Cuidado con eso. Aprendí hace muchos años un principio que nos caracteriza a nosotros. El evangelio se expone, no se impone. Hay ciertas verdades que todos los cristianos debemos aceptar porque son el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo cuál? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como único Dios. El nacimiento original de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. La Biblia como la inerrante palabra de Dios e inefable. Estas son cosas ahí, la salvación por gracia, por medio de la fe para todo aquel que cree. Esos son aspectos básicos, pero en las otras áreas de desacuerdo no se deben tomar como requisitos para compañerismo. Si tienes una convicción sincera acerca de un asunto, no intentes, mi amado hermano, obligar a que todos la acepten. Ningún cristiano puede tomar prestadas las convicciones de otros y ser honesto en su vida cristiana. Y si no las puedes mantener y practicar por fe, estás pecando, dice la Biblia. Aunque las convicciones de un creyente sean inmaduras, tal persona nunca debe ofender su conciencia. Y esto le haría un tremendo, gran daño en su vida espiritual. Por ejemplo, el creyente maduro sabe que un ídolo no es nada, pero un creyente recién convertido de la idolatría puede tener temor acerca de los ídolos. Si un creyente maduro obligara a un recién convertido a comer carne sacrificada a los ídolos, el creyente nuevo tendría problemas de conciencia que lo debilitarían posteriormente. Léete ahí 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. La conciencia se fortalece con el conocimiento, pero el conocimiento
tiene que estar acompañado con amor. Por eso es que nuestra libertad está limitada. ¿Por qué? Por el amor, hermano, por amor. De otra manera destruye en vez de edificar. Y la tercera petición aparece en los primeros versículos del capítulo 15. Agradémonos unos a otros. Yo te voy a invitar a leer Romanos 15, 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Aleluya. Pablo se incluyó a sí mismo entre los fuertes cuando trató el problema básico del egoísmo. El verdadero amor cristiano no es egoísta, mi amado hermano. Busca compartir con otros, busca ser felices a los otros y aún está dispuesto a sobrellevar a los débiles, ayudándolos en su desarrollo espiritual, no aguantándolos, sino animándolos, no como una carga, sino como una bendición. Por supuesto, el gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la cita que trae el apóstol Pablo del Salmo 69:9 para confirmar esta verdad. Piensa un creyente fuerte que está haciendo un gran sacrificio por dejar de comer ciertas cosas, beber ciertas cosas. Mira esto con el sacrificio de Cristo. Ningún sacrificio que podamos hacer tú y yo se puede comparar con el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. La madurez espiritual, mis hermanos, de una persona se ve en su discernimiento. Y es lo que está faltando mucho en estos tiempos, discernimiento espiritual. Está dispuesta a ceder sus derechos con el fin de ayudar a otros. No lo ve como una carga, sino lo ve como una bendición. Tal como los padres que aman a sus hijos, se sacrifican por ellos, ¿verdad? Así el cristiano maduro se sacrifica para ayudar a los cristianos débiles a crecer en la fe. Y Pablo menciona aquí dos recursos espirituales de poder para que podamos vivir para agradar a otros. Uno es en el versículo 4 de Romanos 15, la palabra de Dios, la Biblia. Después los versículos 5 y 6 es la oración. A veces nos podemos impacientar con los cristianos nuevos, con los cristianos débiles, ¿verdad? Como nos impacientamos a veces con nuestros propios hijos. Pero la Biblia nos puede dar la paciencia y el ánimo que necesitamos. Y Pablo concluye esta sección orando por sus lectores, a fin de que puedan experimentar la unidad espiritual que solo la puede dar Dios. Esto nos indica que como iglesia debemos ocuparnos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y en la oración. Yo siento tristeza cuando veo que muchas veces las iglesias se están ocupando en cualquier otra cosa, motivacional, ratos buenos, momentos deliciosos, cuando debemos estar ocupados en la Biblia, que es la palabra de Dios, en la oración. El desacuerdo y las divisiones no van a traer gloria a Dios, sino deshonra. Nunca olvidemos esto. Por eso el Señor oró y nos llama a que nos aceptemos. Y aquí está el aspecto, ¿verdad?, de que debamos nosotros limitar nuestra libertad. Limitar nuestra libertad por amor. Aceptémonos los unos a los otros. Edifiquémonos los unos a los otros y agradémonos los unos a los otros. Y todo esto con un único propósito, para la gloria de Dios. Y tú, mi amado amigo, que has estado con nosotros, participarás de este culto a Jehová Dios de los ejércitos de manera diferida. Yo quiero hacerte un llamado. Dios te ama. Te ama tanto, dice la Biblia, que dio a su propio Hijo Jesucristo para que tú puedas tener la vida eterna, el gozo y la bendición de ser un hijo de Dios o una hija de Dios por gracia, por medio de la fe. Tú necesitas una sola cosa: confiar en Jesucristo.
Y para confiar en Jesucristo debes entender, y yo te invito en el nombre del Señor, entender la realidad de que has rechazado a Dios, que no estás en comunión con Dios porque tú eres un pecador, una pecadora y necesitas arrepentirte de tus pecados. Hazlo ahora mismo, pedirle perdón a Dios ahora mismo y confiar solamente en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, para que puedas tener esa relación bendita que Dios está dispuesto a dar a todo aquel que cree. Es para ti. Recíbelo, yo te ruego en el nombre del Señor. Lo bajó el Hijo de Dios, lleno de gloria e inagotable amor. Su quebrantar nos vio nacer, por sus heridas saciada fue nuestra sed. Gracias por la cruz, gracias por tu amor. La muerte venciste, el velo partiste, Jesús, y vino a tomar en nuestro lugar. Sangre inocente, precio por nuestra maldad. No más orfandad y ni esclavitud. Y hoy como hijos cantamos a Cristo Jesús. Gracias por la cruz, gracias por tu amor. La muerte venciste, el velo partiste, Jesús. Sangre que lavó nuestro corazón. Tú nos redimiste, en ti somos libres, Jesús. Y juntos decimos los redimidos cantarán con la canción de libertad. Nada en el cielo y la tierra nos separará. ¿Alguien lo cree? Los redimidos danzarán con la canción de libertad. Gloria en el cielo y la tierra, pues Él vivo está. Así es. Los redimidos cantarán con la canción de libertad. Nada en el cielo y la tierra nos separará. Los redimidos danzarán con la canción de libertad. Gloria en el cielo y la tierra, pues Él vivo está. Gracias por la cruz, venga. Gracias por tu amor. La muerte venciste, el velo partiste, Jesús. Sangre que lavó nuestro corazón. Nos redimiste, en ti somos libres, Jesús. Nada en el cielo y la tierra nos separará. Nada en
¿quién nos separará?